Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido cada uno de ustedes. Este día, martes 4 de marzo del 2025. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Damos toda la gloria, la honra, la adoración a Dios Todopoderoso. Vamos a ver en este video las vestiduras del sacerdote. Y para eso traigo aquí unas imágenes para que ustedes puedan apreciar la vestidura hermosa que llevaba el sacerdote de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Esta vestidura era para el sumo sacerdote Aarón, el sacerdote Aarón, hermano del profeta Moisés. A ver si ustedes pueden... Se va a ver así por la cámara. Se va a ver las letras como al revés por la cámara. ¿Puede verlo? Voy a ponerlo más cerca. Ahí. Estas vestiduras empezaba con la tiara. Empezaba con la corona que decía santidad a Jehová sobre su frente. Sobre su frente. Aarón usaba, pues, ¿verdad? Su barba. Pero los levitas no usaban barbas largas. Los levitas, allá está registrado en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la ley, en uno de ellos, ¿verdad? Que ellos no podían hacerse figuras en sus barbas. Los sacerdotes de Jehová no se podían hacer figuras, ni hacerse esa barba de candado, mis hermanos. Ellos no podían hacerse barba de candados. Dios no los dejaba a ellos que ellos se hicieran esas cosas porque eran costumbre de los filisteos hacerse eso. También los sacerdotes, no tenían barba. Su rostro de él se la cortaban. Sus barbas tenían que estar cortadas, no dejarse la barba crecer. Pero usted puede ver acá las sombreras y sobre las sombreras iban las piedras. Tenía unas piedras aquí, Urín y Tumín. Y luego le colgaba aquí el pectoral al sacerdote de Jehová. El pectoral tenía 12 piedras. 12 piedras que también pues están allá en Apocalipsis, están registradas y también pues en el Éxodo, ¿verdad? Y dice el nombre de las piedras que llevaba el pectoral, que representaba cada piedra preciosa, representaba, ni me he fijado si tiene volumen, representaba a cada tribu. Cada piedra que estaba en el pectoral del sacerdote representaba a una tribu. Tenía el efod, que era un manto, ¿verdad? El efod era un manto. Y abajo del efod llevaba esta túnica. Esa túnica era color blanco, era lino. Color blanco, mis hermanos. Y esa túnica, pues, llegaba, mis hermanos, hasta los, mire, puede ver, hasta los tobillos. Y abajo de esta túnica, el sacerdote llevaba sus calzoncillos de lino. Y sus calzoncillos no eran estilos como esos que se venden, ¿verdad? Para los caballeros en las tiendas que los venden boxer, que les llaman boxer, no. El sacerdote de Jehová no podía llevar esos estilos boxer. Sus calzoncillos tenían que llegar a un poquito abajo, ahí en la mera pantorrilla, ¿verdad? Los calzoncillos del sacerdote, hermanos. Pues porque él era el que hacía la expiación en el lugar santísimo. Este sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, mis hermanos, ni siquiera en pantalones apretados. Sino, bueno, la vestimenta de los hebreos y los judíos en aquel tiempo, pues hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy usted puede ver que muchos países allá del Medio Oriente, pues es túnica la que usan, hombres y mujeres, pues usan túnicas hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos,
ya les presenté el turbante, la corona. El turbante es el que el que está antes de la corona. Encima del turbante era que se colocaba la corona. Y vamos a ver, mis hermanos, está el ónix. Habían unas piedras de ónice. Las piedras de ónice son las que están montadas encima de estas hombreras, esas piedras preciosas. Entonces, toda esta vestidura tiene una simbología. Cada pieza de esta vestidura, desde la cabeza a los pies, tiene simbología. Así quedaba al frente esta vestidura y así quedaba en la parte de atrás al sacerdote. Ni al frente ni en la parte de atrás usted iba a ver algo deshonesto en el sacerdote de Jehová. Por eso el sacerdote de Jehová tenía que ser elegido por Dios. Aquí en esta, fíjese que esta túnica aquí abajo, acá, usted puede verle estas borlas. Esas borlas eran unas campanitas, y eran figuras de granada. Tanto así, mis hermanos, que se cree, ¿verdad? Se cree que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, en caso que él, ¿verdad?, hubiera cometido algo impuro que desagradara a Dios, en su túnica iba a haber como algo como un lacito, en caso que el sacerdote hubiera hecho algo ofensivo a Dios y entrara al lugar santísimo, y si allí caía muertecito, ¿verdad?, el sumo sacerdote ante la presencia de Jehová, allí mismo con este cordoncillo, creo que era de acá, de estas campanitas y en forma de granada, que él iba a ser jalado, mis hermanos, porque en caso que el sumo sacerdote cayera postrado allí ante la presencia de Jehová, mis hermanos, nadie podía entrar allí, porque el que entrara allí iba a morir. Efectivamente, hermanos, iba pues a morir. Bueno, ya revisé aquí el volumen. Esto es bien importante. Esta corona, bueno, aquí está en inglés. The golden crown of the high priest. Acá, santidad Jehová, decía esta corona, y sus letras estaban en hebreo. Santidad a Jehová. Está en Éxodo, 28:36, que es el capítulo que le vengo a leer. Dice así: en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. En nombre de Jesús, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, separado para Dios. Va. Esa parte quería explicarla bien. Quería dejarla bien, que usted lo viera en figura, para que, gracias a Dios, esto no me lo dieron en el Instituto Bíblico. Yo sé que aquí en esta plataforma, más que todo aquí en esta plataforma en Facebook, aquí hay maestros que me dieron clases a mí, profesores. A algunos no les gusta que les digan maestro, ¿va? Tuve profesores, mentores
que me dieron clases para hacer que vean este video y van a ver que no lo estoy tomando de lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico, sino que este fue un regalo. Este material fue un regalo de un hermano en el Señor que me regaló esta información. Bendito sea el nombre del Señor. Lo he guardado hasta este tiempo porque se tiene que valorar, mis hermanos. Algunos desechan todo esto, lo desechan, mis hermanos. Pero si fueron a una escuela a aprender a leer, a escribir, a E, I, O, U, números de 1 a 1 millón, mis hermanos, fueron hasta una universidad algunos. Otros sacaron hasta sexto grado, otros hasta noveno, otros hasta bachillerato y otros hasta la universidad. Y si se fueron a preparar, mis hermanos, para aprender a leer y escribir, y gracias a eso pueden leer la Biblia y la pueden estudiar. Gracias a eso pueden hacer hasta comentarios, más que todo en el YouTube, ¿verdad? Buenos y malos comentarios, gracias a que fueron a una escuela, mis hermanos, a estudiar. La Biblia dice que somos llamados todos, no solo los pastores, evangelistas, misioneros, son llamados, mis hermanos, a escudriñar la Biblia. Escudriñar la Biblia es trabajo de toditos. Todo el que se dice creyente es trabajo de todo creyente. Y que si uno es mujer, a uno lo van a hacer a un lado que no va a poder escudriñar la escritura, pues eso está erróneo, porque uno de mujer también puede escudriñar las escrituras como hija de Cristo, porque el Señor nos llama a todos. Jesucristo nos llama a todos a escudriñar su santa palabra. Y no es pecado que usted escudriñe la escritura. No es pecado que usted estudie la Biblia. No es pecado, mis hermanos. Pecado es andar robando, a ir a las tiendas y allá en la tienda se agarró el queso, se agarró la uva, se agarró el aguacate, lo metió en la cartera que anda, lo metió en la mochila que anda. Hay ladrones que para robar se ponen unos suéteres con unas bolsas aquí adelante y allí, mientras van pasando donde está la mercadería, allí se van metiendo hasta zapatos y todo eso. Eso sí es pecado. Pero escudriñar la palabra de Dios no es pecado. Estudiar la palabra de Dios no es pecado. Primero nos ayuda a nosotros mismos para nuestras vidas. Entonces voy a entrar porque quiero ganar tiempo, mis hermanos. Vamos a ver. La vestimenta del sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Le leí que está la mitra, la diadema santa, las piedras de ónice, el pectoral con su urín y tumín. El cinto del efod o cinturón. El efod era el que iba, el efod era como ese mandil o apron que se pone uno para cocinar, ¿verdad? Como una gabachita, así como un delantal como parecido a un delantal desde aquí hasta casi las rodillas. Entonces ese efod llevaba un cinto, pero abajo de ese efod iba el manto, y el manto era color azul. Voy a ver si en esta imagen que le di, mire pues, aquí se ve nomás como el robe, se ve como nomás la bata azul, pero encima de este efod, encima del manto azul o bata azul, iba el efod, iba un efod que era más corto. Entonces ese efod tenía el cinto y abajo iba la bata color azul.
Acuérdense que ayer vimos el significado de 3 colores. El azul, vimos el color azul, carmesí y el morado, el purple. Entonces, él llevaba el incensario. Cuando él iba para el lugar santísimo, el sacerdote llevaba ese incensario y pues lo batía así, ¿verdad? Con la mano, lo movía. Y el manto azul o la bata azul, ya le mostré, ¿verdad? Que a las orillas tenía estas campanitas y estas granadas. Entonces, cuando el sacerdote iba caminando y se escuchaba esas campanitas, tin, 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 que se iba moviendo, ¿verdad? Cuando él iba caminando, tin, 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 estaba dentro del lugar santísimo, pues también ahí se podían dar cuenta que Aarón estaba vivo, que Jehová Dios estaba recibiendo, mis hermanos, el día de la expiación. O el Yom Kippur, como se dice en hebreo, es el mismo. Entonces, esa bata tenía allí las orillas, granadas y campanas. Abajo de la bata azul estaba la túnica bordada. ¿Qué es esta que usted ve aquí? Es esta que usted ve acá. Esta túnica que llegaba hasta los pies era bordada, mis hermanos. Esta es la túnica, digamos, ¿verdad? Color azul, que llegaba hasta como la pantorrilla. Y el efod quedaba un poquito más arriba. Supuestamente aquí está, tendría que ser esta que termina en línea bien delgadita. Tendría que ser el efod. Llevaba el cinto del efod y encima estaba el pectoral. Y este pectoral aquí era colgado con estas sombreras donde estaban las piedras de ónice, mis hermanos. Así de precioso, esplendoroso era esa vestidura. Y recordemos que llevaba la corona sobre su frente que decía Santidad a Jehová y la mitra arriba. Entonces, la vestidura en el sacerdocio no eran simplemente atuendos, tenía diferencias según su significado. Las del sumo sacerdote y la de sus hijos. Las vestiduras de Aarón, por ser tipo de Cristo, era más elaborada que la de sus hijos. Bueno, y usted sabe que los hijos de Aarón, Jehová Dios les quitó la vida. Se las quitó, mis hermanos. No por ser hijos del sumo sacerdote, el Señor les toleró, ¿verdad? Su grande pecado. Entonces vamos a leer aquí Éxodos capítulo 28, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Jehová le tuvo que dar espíritu de sabiduría a las personas que iban a crear esas vestiduras, mis hermanos. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de su nombre en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme el orden del nacimiento de ellos. Estas piedras eran las que estaban aquí, acá. En esas sombreras iban esas piedras de ónice, una a la derecha y otra a la izquierda.
Y en cada una de esas piedras iban en una piedra 6 nombres de las tribus de Israel y en la otra piedra los otros 6 nombres de las otras tribus de Israel. Y dice, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, las cuales harán en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Ese pectoral era el pectoral de juicio. Los harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y lo fijarás a las sombreras en el efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnica también.
Les harás cinto y le harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Mire, esos calzoncillos eran desde la cintura, donde le empezaba la cintura, al sacerdote, hasta los muslos. Eran unos pues largos, no eran cortos, mis hermanos. Dice aquí, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea que estas vestiduras, lo voy a leer de nuevo, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. Estas vestiduras solamente las podían llevar exclusivamente cuando se iban a presentar donde el Señor, mis hermanos. Esas vestiduras no eran para andar allá afuera en el pueblo, porque allá afuera en el pueblo, mis hermanos, allí se estaban peleando en los hogares, allí se llevaban mal uno con el otro y muchas cosas. Y si estos sacerdotes salían con esa vestidura a andar allá hacia el pueblo, un montón de gente iba a morir, mis hermanos. Porque aquí dice que no podían, pues, mis hermanos, no podían ellos. Aquí es bien clara la palabra, donde dice, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Miren, mis hermanos. Esto era bien estricto, bien tremendo. Y le sigue el capítulo 29, donde dice consagración de Aarón y de sus hijos. Aquí explica cómo fue toda la ceremonia de la consagración de Aarón y de sus hijos, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, a causa de que los hijos pues de Aarón pecaron contra esa consagración, pecaron, mis hermanos. Allí también, mis hermanos, cayeron tendidos, muertos, mis hermanos. Vamos a ver. En Cristo la vestimenta es para todos sus hijos e hijas hoy. ¿Por qué? Gracias a Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Está hablando de las vestiduras, ¿verdad? Que en Cristo, pues, ya no andamos harapientos, ¿verdad? Como andábamos en el pecado, ya no. Él nos ha dado una vestidura. Y esa vestidura no hay que mancharla, mis hermanos. Dice Gálatas 3:28. Las vestiduras que son estas, ya se las leí. Los materiales también ya se los leí. Ya le leí todo lo demás. Ahora, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Levítico 8:13. La túnica bordada. La túnica era un traje interior a modo de camisa que llevaban los antiguos. Eran largas y amplias. Mire cómo eran las camisas que llevaban los antiguos. Largas y amplias, mis hermanos. La túnica es una de las piezas que se describen en el capítulo 28 del libro de Éxodo, y junto a toda la vestimenta sacerdotal tipificaba la justicia. Anote eso, mis hermanos, para que no se le olvide. Dice, la túnica es una de las piezas que se describen en el capítulo 28 del libro de Éxodo, y junto a toda la vestidura sacerdotal tipificaba la justicia de Cristo. La túnica, recuerde que es esta.
es tan larga hasta abajo. Era una túnica entera desde los brazos, desde ambos brazos, era manga larga. Nada que el sacerdote iba a andar miniseta hasta acá, ¿verdad? Enseñando los molleros, enseñando los hombros, que le miren las muchachas qué brazotes tiene. No, el sacerdote de Jehová no llegaba a impresionar a nadie, mis hermanos. Era santo para Jehová. Entonces, estas vestiduras eran totalmente mandadas a hacer exclusivamente por Jehová de los ejércitos. Allí no había ningún diseñador de por medio, ninguna diseñador depravado, mis hermanos, que creó ese diseño, porque ese diseño representa a Cristo. Cada pieza de la vestidura sacerdotal representa a Dios y a Cristo y en cuanto a su carácter de Él. Entonces esta túnica era una sola pieza, mangas largas, y era larga hasta abajo y era bordada. Ya leí que dice que simboliza la justicia de Cristo. En el caso del sacerdote, la túnica estaba hecha con especificaciones dadas por el mismo Moisés. Ya le leí todo eso acá con la Biblia, ya se lo leí. Éxodo 28:39. Esa túnica debería cubrir al sacerdote, dice, era una sola pieza hasta los pies. Representa el Evangelio de Jesucristo, que no puede ser dividido ni fragmentado, y nos habla de un solo Señor, Cristo Jesús, el cual nos cubrió con su sangre. La palabra túnica es la misma usada en Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas en una sola pieza. Desde los brazos, cubre los hombros y llega hasta abajo. Esa es una túnica. Ahora vamos a ver qué dice. Aarón es un tipo de Cristo. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Para todo el que cree. Eso es para los que creen, mis hermanos. El cinto de la túnica. El cinto, mis hermanos, también era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. El azul simbolizando el cielo, la misma gloria que Cristo dejó para rescatarnos. El carmesí, la sangre derramada por él en la cruz del Calvario. Y púrpura, porque sería coronado rey de reyes. Siempre el color púrpura, el morado, pero el morado ese que es bien bonito, ¿verdad? Simboliza siempre, ¿verdad? Simboliza reino, simboliza, por eso dice acá, los reyes son los que usan bastante ese color. Entonces, vemos que Efesios 6:14 dice, está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad. Vemos también en Juan 13:4-5, donde Jesús dijo, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba, ¿qué? Ceñido. Eso está hablando en cuanto al servicio. Ahora, la tiara del sumo sacerdote. La tiara, la vestimenta que cubría la cabeza del sacerdote, y habla de la santidad de los pensamientos. La santidad también tiene que estar en los pensamientos, mis hermanos, no solamente por lo externo. Algunos solo creen en una santidad interna, y que no importa lo de afuera, mis hermanos, que no importa cómo anden de provocativos por fuera, mis hermanos, sensuales, no importa. Así pueden cantar, pueden predicar, mis hermanos, bien provocativos, bien sensuales, y no pasa nada, dicen. Porque creen solamente en una santidad interna.
y otros creen más en una santidad externa y no interna, mis hermanos. Pero aquí el sacerdote tenía que ir santificado, consagrado, mis hermanos, por dentro y por fuera, mis hermanos. Por dentro y por fuera, porque si no, iba a caer postrado allá en el lugar santísimo. Entonces dice aquí, habla la tiara del sacerdote, dice que habla de la santidad de los pensamientos, porque tiene que haber santidad hasta en los pensamientos, mis hermanos. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué? Con toda tu mente. Mateo 22:37. La vestimenta del sumo sacerdote representa a Cristo y la de sus hijos a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es en cuanto a la tiara del sumo sacerdote. ¿Dónde era que decía la lámina de oro con el sello? Santidad a Jehová. ¿Dónde llevaba esa tiara? Mire dónde. Sobre la frente, sobre la cabeza, donde está todo el sistema nervioso central del ser humano, mis hermanos. Donde está esa oficina de los pensamientos, donde se fabrican los pensamientos. La mente, donde está la mente. La mente también tiene que estar purificada para Dios, mis hermanos. Todo, mis hermanos. El que es una hija, un hijo de Dios, mis hermanos, y se ha apartado para el Señor y se consagra para el Señor, mis hermanos, se aparta para el Señor, mis hermanos, y lee su palabra, anda en obediencia con el Señor, mis hermanos. Esto de la santidad también es un proceso, mis hermanos. No es que de la noche a la mañana ya las personas ya abandonaron absolutamente todo. No, mis hermanos, porque Dios también nos lleva a cada uno. Él sabe cómo trata, mis hermanos, cómo va tratando con cada persona, cómo es el trato que tiene el Espíritu Santo con las personas. Y eso también, si la persona se deja trabajar por el Señor, si la persona se deja, mis hermanos, que el Señor obre en su vida, porque hay personas que sí quieren tener al Señor, quieren apartarse para el Señor, quieren ser consagrados para el Señor, pero cuando el Señor ya empieza a tratar con ellos, pues no todos, mis hermanos, van a querer abandonar los deleites del mundo. No todos, mis hermanos, van a querer abandonar tan rápido, mis hermanos. Tantas cosas que hay, la vanidad, las fiestas, las adicciones y cuántas cosas, mis hermanos, que el Señor nos llama a nosotros a dejar, a abandonar, hermanos. Hay personas que Dios las llama para que trabajen con Él en su obra, pero no quieren, mis hermanos, porque saben que cada quincena, cada semana están sacando un buen cheque, mis hermanos. Sacan un buen cheque. Y pues como saben que en la obra de Dios, pues tienen que pues depender de Dios, no, pues les da como miedo, no quieren, porque saben que van a sufrir. Saben que a causa de Cristo, mis hermanos, van a tener mucho sufrimiento, mis hermanos. Pero que Dios bendiga grandemente, ¿verdad? A los que le han creído y lo están haciendo. Que Dios los bendiga. Entonces dice aquí, eso fue, le voy a leer Efesios 5, 26, 27, para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es en cuanto a la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo acepta. La iglesia que Cristo acepta es una iglesia, la que se va a llevar Cristo, la que va a entrar allá a la Nueva Jerusalén, mis hermanos, a la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Es la iglesia, mis hermanos, que vivió en medio de este mundo, pero se apartó de los deleites carnales, se apartó, mis hermanos, de la maldad, se apartó, mis hermanos, aunque así pues le llamen a usted religioso, le llamen religiosa, y así, mis hermanos, porque cuando usted abandona a sus viejos amigos, cuando usted abandona los amigos que eran del chupe, los amigos que eran de allá del barrio, que andaban robando, andaban en pandillas, andaban en gangas, y solo Dios sabe qué era lo que hacían, mis hermanos, qué hacían y qué no hacían. Pero usted vino a Cristo y usted abandonó todas esas malas prácticas, usted abandonó todos esos malos patrones, mis hermanos. Entonces ya lo ven a usted como un radical, lo ven como un religioso. Bueno, y así, mis hermanos, pero no importa cómo lo vean a usted, usted agrade a Dios. Se va a echar de enemigo hasta el cónyuge. Se va a echar de enemigo, mis hermanos, hasta el cónyuge. El cónyuge hasta le va a ofrecer el divorcio. Hasta le va a decir, dame el divorcio. Porque pues desde que te hiciste cristiano, desde que te hiciste cristiana, eres ya otra persona. Y ya no ven a la otra persona igual. Porque cree que perdió la cabeza, mis hermanos. Y hay personas que a causa de Cristo, mis hermanos, a causa de Cristo han sufrido mucho a causa del Señor Jesús, mis hermanos. Han pagado un precio altísimo hasta en su hogar, en su matrimonio, donde han pasado rechazo, donde han pasado insultos, ofensas, infidelidades, mis hermanos. Infidelidades también. Han pasado ¿qué no han pasado, mis hermanos? Hasta golpes han pasado. Hay mujeres que han pasado agravios de sus maridos, han sufrido hasta golpes porque el hombre no quiere que ella sea cristiana. Pero mire, allá está Dios Todopoderoso. Allá está el Señor. Llegar hasta ahí, hasta los golpes, no, mis hermanos. Ahí sí no. Porque eso, mis hermanos, eso ni Dios le agrada, ni a Dios le permite, ni Dios no se agrada de eso. Cuando ya hay golpes, ahí no, mis hermanos. Ahí ya no, porque Dios nunca unió un hombre y una mujer para llegar hasta allí. Eso sí hace doler muchísimo el corazón de Dios. Una mujer que sea golpeada, mis hermanos. Hay mujeres también que golpean al hombre. Aquí en Estados Unidos la ley es imparcial. La ley es imparcial, hermanos. Aquí también se llevan a las mujeres, se las llevan también las mujeres que golpean a los esposos. Entonces, a causa de Cristo, mis hermanos, acuérdense que Jesús dijo que a dónde estarían los enemigos del hombre. El enemigo del hombre no es el vecino. El enemigo del hombre no es el compañero que lo ve mal allá en el trabajo. No es la hermana que está hablando de la otra hermana o el hermano que está hablando del otro hermano, no. Cristo dijo que los enemigos estarán allí mismo dentro de la casa, mis hermanos. Allí. Pero aquí, mis hermanos, nos agarramos de la mano del Todopoderoso, que es el que nos ayuda, mis hermanos, a seguir adelante. Aquí en Estados Unidos anualmente, ¿cuántas esposas son desvividas anualmente, mis hermanos? Por la mano de sus propios esposos. De sus propios esposos, no de los extraños, hermanos. Sí, mis hermanos. Pero miren, mis hermanos, estamos viviendo días muy conflictivos
en todas las áreas, mis hermanos, no solamente en una parte. Y nosotros lo que podemos hacer es orar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a nosotros como iglesia, orar por las almas perdidas. Y si pues yo cuando salgo, yo siempre le hablo a alguien de Dios. Siempre comparto, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, declarar las buenas nuevas, publicar las buenas nuevas de salvación. Cristo lo dijo, mis hermanos. El que lo pueda hacer por redes, hágalo. No está haciendo nada malo. Lo puede hacer, claro que sí. Si los dueños de las plataformas dan permiso, hasta donde ellos den permiso, pues aquí vamos a estar. Pero si el día de mañana ya las plataformas ya no quieren, ¿verdad?, que se hable la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios siempre va a seguir siendo hablada. Siempre va a ser hablada. ¿Cómo hacían antes las campañas las iglesias? Sin redes sociales, mis hermanos. Sí, campañas siempre se han hecho. Sin redes sociales se hacían campañas, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, yo espero que donde quiera que usted esté, que sea el Señor que le esté bendiciendo, que le bendiga, que le llene, que sea el Señor que le llene de su gracia de Él, de su autoridad de Él, de la unción de Él, porque con la unción del Espíritu Santo es que se reprenden los demonios, se ora por la sanidad de los enfermos, mis hermanos, y con la unción de Dios se puede estudiar la Biblia, hermanos. Con la unción de Dios podemos, mis hermanos, obedecer a Dios, podemos crecer espiritualmente, mis hermanos. Podemos dejar las cosas mundanales, hermanos. Sí, mis hermanos, yo aquí en Estados Unidos, yo no le conozco una discoteca a usted, y no con esto estoy diciendo que yo soy bien santísima. No, hermano, yo estoy en el proceso como usted y como todos, hermanos. Vamos a llegar a la perfección hasta que estemos allá con Cristo ante su presencia, mis hermanos. Allí es que ya vamos a estar ya completamente, mis hermanos, en la perfección ¿de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Para mientras en esta tierra somos peregrinos. Estamos nomás de pasada, mis hermanos. Estamos de pasadita. Sí, mis hermanos. Así de que sea la gracia de Dios con usted. Hasta aquí lo voy a dejar ya porque creo que ya tengo aproximadamente una hora. Hasta aquí ha sido todo. Hay mucho tema del tabernáculo. Está la unción, está el candelabro, los panes de la preposición, está también antes que me vaya le quiero decir que eso era lo que traía en mente. Antes de hablar todo lo que ya hablamos, antes que me vaya, es que la fuente de agua que tenía el tabernáculo de Jehová, sus dimensiones de esa fuente de agua se desconoce, porque las dimensiones que yo le leí a usted de esta fuente de agua, y le dije los galones y todo, en el primer video del tabernáculo, yo le di las medidas y las dimensiones de la fuente de agua que tenía el templo de Salomón, pero la fuente de agua de bronce que fue la fuente de bronce para agua donde se lavaban las manos los sacerdotes, fue hecho de los espejos de las mujeres de Israel. Esa fuente de agua no tenía medida, o sea, se desconoce hasta ahora sus medidas que tenía. Se desconoce, mis hermanos. ¿Por qué lo dejaron así? Los escritores de la Biblia no sabemos, mis hermanos. No sé si con investigaciones, no creo, ¿verdad? Pero esas medidas no se registran. El templo de Salomón es un estudio aparte, porque aquí vimos el tabernáculo de Jehová. El templo de Salomón es otra arquitectura, otras dimensiones. Mis hermanos, mire. Este es como un sigurat
Esto que ve aquí, este bloque, es como un sigurat que tenían allá, ¿verdad? Los antiguos babilonios. Entonces, el templo, en cambio, en el tabernáculo, usted no le veía, no había esto, mire, este montón de gradas allá arriba donde estaba el altar de sacrificio, no. El altar de los sacrificios, wow, hermanos. Eso es algo bien lindo también. Bueno, mis hermanos, hasta aquí he llegado. Que Dios bendiga a todos los hermanos aquí en Facebook, que Dios bendiga a todos los hermanos allá en YouTube. Gracias allí, ¿verdad? Por sus comentarios. Cuando tengo tiempo allí los leo y también los respondo. Si usted desea compartir estos videos con algún familiar suyo, con algún amigo, pues hágalo. Siéntase libre de hacerlo. Dios le bendiga y será hasta la próxima.